Quiero tocar un tema que lo he titulado Juegos Mentales. Y es un tema que tiene que ver con cada uno de nosotros. De hecho, este tema surgió en una conversación que tuve con un joven que le estuvimos ministrando, y en medio de la ministración Dios puso una palabra profética para él, una palabra de afirmación, esas palabras que salen del corazón de Dios y nos empoderan. Y yo recuerdo que hubo un tiempo muy especial buscando de Dios. Este joven se había acercado a Dios con un corazón muy dispuesto, y Dios ahora estaba trayendo una palabra de empoderamiento. Dios le estaba diciendo: te voy a levantar, te voy a usar poderosamente, vas a ser una persona influyente, vas a ser una persona de bendición. Y recuerdo que fue una experiencia muy hermosa, de esas experiencias que uno vive con Dios, y este joven recibe esa palabra. Pero más o menos una hora después, hablé con este joven ya en el pasillo y me decía: pastor, ¿realmente esa palabra era para mí? ¿Será que todo lo que Dios me dijo se va a cumplir? Porque me decía así: porque yo no creo mucho. Yo quizás creo que se equivocaron de persona. De pronto esa palabra y ese empoderamiento era para alguien más y me confundieron. Y comenzaba en medio de lo que Dios le estaba trazando y diciendo, comenzaba como una reacción en la persona de rechazo hacia lo que Dios quería para él. Y allí es cuando se me vino a la mente aquellos juegos mentales que el diablo comienza a querer poner en la mente de una persona, que lo desestabilizan, que lo llevan a ser incrédulo o que lo llevan a tomar malas decisiones, porque muchas veces nuestra mente se convierte en el taller que usa el diablo para poner sus mentiras. Recuerde usted que el arma principal de Satanás, históricamente hablando, desde la Biblia, desde el Génesis, que el diablo ha usado para afectar, para dañar, para destruir, se llama engaño. Ese es el arma más usada por Satanás y que más le ha funcionado, el engaño. ¿Y el engaño qué es? Hacerte creer una mentira, convertir una mentira en verdad. Es algo que el diablo logra enredar tanto la cabeza, que aunque el diablo lo que está poniendo es mentira, para esa persona se convierte en verdad. Eso es estar engañado. Cuando nosotros miramos en la Biblia, por ejemplo, el caso de Judas Iscariote fue uno de los 12 discípulos de Jesús, un elegido. Lo nombró apóstol porque ahí estaban todos, los facultó, lo empoderó. Todo lo que Jesús le dijo a Pedro, Juan, Jacobo, a todos ellos, ahí también estaba Judas. Judas vio a Jesús manifestarse. Judas vio a Jesús obrar milagros. Judas experimentó, imagínese usted, él estaba cerca a Jesús, era uno de sus 12. Pero en el libro de Lucas, en el capítulo 22, versículo 3, dice la palabra: entonces Satanás entró en Judas Iscariote. Entró, es decir, que estaba afuera, pero entró uno de los 12 discípulos. ¿Cómo entró el diablo en Judas? En un cristiano, en un llamado por Dios, en un elegido, porque él fue elegido. Pero dice la Biblia que él entró. ¿Y cómo entró? Con pensamientos. Lo confundió, lo enredó, lo embolató. Tanto que Judas termina tomando decisiones erradas, vendiendo a su maestro. Luego le entra un sentimiento de culpabilidad y termina suicidándose. Pero esto no es nuevo. Desde el libro de Génesis se ve cómo Satanás ha querido obrar en la mente de las personas. Cuando se habla de Eva, allá en el libro de Génesis capítulo 3,
versículo 1, dice la Biblia que la serpiente, hablando la serpiente como una simbología, porque fue el instrumento que el diablo usó, dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben de comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? La primera pregunta que surge es: ¿qué hace Eva hablando con un animal? ¿Qué hace Eva hablando con una serpiente? O en otras palabras, ¿qué hace Eva prestándole atención al diablo? ¿Qué hace teniendo esa conversación? Primer error. Pero inmediatamente dice el texto que esa serpiente era astuta. Y usted y yo tenemos que aprender a conocer a nuestro adversario. Usted y yo tenemos que aprender a discernir quién es el diablo y que él es astuto, sigiloso, paciente. Él sabe cómo entrar, cómo poner allí su mentira y su engaño, tanto que cogió a Eva y la enredó. Eva tenía una relación con Dios. Imagínese usted quién era Eva, una mujer de Dios, pero ahora termina engañada, embolatada, y quizás cometiendo el peor error de la historia de la humanidad, porque a causa de eso maldijo la tierra, la humanidad entera, de ahí en adelante. ¿Y qué hablar de David? Porque David era uno de los hombres más importantes de la Biblia. Imagínese David, un hombre conforme al corazón de Dios. Siempre que se habla del rey David, se habla de una persona especial, un sacerdote, un profeta, un rey, un guerrero, un íntimo, un amigo de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, dice la Biblia: y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Mire la palabra que usa aquí el texto: incitó, incitar. Anteriormente habíamos leído que era astuto, entró en Judas. Ahora con David lo incita a hacer algo, le enredó la cabeza. Usted, si conoce esta historia, David quiere censar el pueblo con una motivación incorrecta, donde él quiere medir su fuerza, sus logros. Se llena de orgullo su corazón y quiere saber cuánta gente tiene, quitando su mirada de confiar en Dios para confiar en un ejército. Y allí es cuando le vinieron consecuencias tremendas y terribles, porque no solo el diablo lo incitó, sino que él se dejó incitar. Hermano, si hay algo en lo que usted y yo debemos de tener cuidado, es en los pensamientos. Si hay algo en lo que usted y yo tenemos que tener cuidado, es en lo que el diablo quiere poner en nuestra mente, en aquellos juegos mentales con los cuales luchamos constantemente. ¿Por qué el diablo trabaja en la mente? Si trabajó en David, puede trabajar en usted o en mí. Si trabajó en una mujer como Eva, imagínese, puede trabajar en ti, mujer. Si trabajó en Judas, puede trabajar en ti, líder, mentor, pastor. Porque el diablo no respeta a nadie. Y es más, el diablo quiere buscar la destrucción del ser humano. ¿Y cómo empieza el trabajo del diablo? Con un pensamiento, una idea concebida en la mente del ser humano. ¿Y por qué es tan importante los pensamientos? Porque los pensamientos determinan tus creencias. Escuche esto: tus creencias están determinados por tus pensamientos. Esas creencias precisamente se convierten en patrones de pensamiento, muchas veces en paradigmas o estructuras mentales. Y el problema de eso es que lo que tú crees determina lo que tú haces, y lo que tú haces determina lo que obtienes. Entonces el diablo trabaja en la mente
porque allí remueve tus creencias, lo que tú crees. Y de acuerdo a lo que crees, actúas. Y lo que haces determina tu destino, tu mañana, tu futuro. Y ahí es donde el diablo entonces comienza a poner ideas, pensamientos en tu mente, en tu corazón, confusión, desánimo, tantas cosas que él quiere traer. Póngase un momento en los zapatos de Judas, cómo Judas empezó mirando a Jesús, así como el líder mira al pastor que ya está desmotivado, que ya lo comienza a mirar raro, que ya lo comienza a mirar con desprecio, ya lo comienza a mirar de manera equivocada. Si era Jesús, imagínese usted lo que pasó en este hombre llamado Judas. Ahora, ¿cómo trabaja el enemigo? En estos días escuchaba a un psicólogo psiquiatra y él decía algo muy interesante, y es que los niños cuando nacen con dos cualidades. Los niños nacen sin temores. Es decir, que el niño desde que nace, desde que es concebido como un bebé, no tiene temor. Yo recuerdo una vez fuimos mi hijo tenía como 4 o 5 años, yo lo sacaba a montar bicicleta y recuerdo que había una bajada bien pendiente en un camino y yo llego a la bajada y yo freno, pero mi hijo no frenó y ¡fum!, se tiró. Y por allá, se metió un azotón. Gracias a Dios no le pasó nada grave, pero se levantó así. Mi papá, ¿qué pasó? Mi hijo, es que usted no puede tirarse así, porque es que los niños no le tienen miedo a nada. Por supuesto, después de ese azotón ya la piensa, ya llega al mismo camino y frena. Pero si hay algo a lo que una cualidad de un niño es que el niño nace sin temores. Escuche. Pero la segunda cualidad es que el niño nace desinhibido. ¿Desinhibido qué significa? Él no quiere aparentar nada. Por eso es que los niños son tan imprudentes. Usted no ha visto un niño, ve a un gordito y dice, ay, ese niño, ¿por qué tan gordo? Y ahí lo está escuchando todo el mundo. Porque el niño es desinhibido. El niño no tiene problema con demostrar, con tapar, no le importa nada la prudencia. Pero note eso, nacemos sin temores y desinhibidos. Pero a partir de ese momento, el diablo tiene un objetivo, y es volver a ese niño temeroso, con baja autoestima, con indignidad, que no tenga valor propio, porque allí logra dañar su destino. Dicen los psicólogos pediatras que la influencia más importante que recibe un niño lo recibe en los, en los 3 primeros años de vida. La influencia más importante. Y esa influencia tiene que ver con el afecto, con el amor de un papá, de una mamá, de unos padres, de unos tíos, de una familia, principalmente de los padres. Pero tiene que ver con que ahora el niño reciba afecto, porque eso le da seguridad, le da confianza. Que ese niño que se está formando ahora vea un ejemplo en sus padres. Que ese hijo que se está formando ahora reciba dirección, instrucción. Que eso que él nació con esas cualidades ahora se comiencen a moldear, a firmarlo, asegurarlo, potencializarlo, para que él ahora al crecer sea un niño seguro, confiado, sea un niño con una autoestima correcta, con un valor propio correcto. Pero es tremendo cómo el diablo desde allí, en la mente de las personas, comienza a dañar su futuro. Porque es tremendo pensar que más del 50% de niños que nacen hoy en día nacen de hogares donde no está papá. Entonces ya comienzan a ser criados en hogares muchas veces disfuncionales, llenos de vacío, de afecto, de cariño, de afirmación. Y contrario a eso, se le está regañando, se le está gritando. Y allí es cuando comienzan los traumas.
¿Sabe algo? Hay tres cosas que determinan traumas profundos en la vida de un niño o de un adolescente. Uno es el maltrato, el abandono o el abuso. Tres cosas que marcan. Entonces ese niño que nace sin temor ahora es marcado por una experiencia que entra a generar en su mente temores, patrones de pensamiento. Ya le tengo miedo a esto, yo no lo puedo intentar porque voy a fracasar, o el bullying que le hacen en el colegio, o el matoneo, y ahora se vuelven temerosos, se encierran en sí mismo, y el diablo pone en su mente mentiras que ellos creen. Tú no puedes, tú no eres capaz, tú no lo vas a lograr, eres un perdedor, no vas a poder avanzar. Y no solamente pasa en la niñez, sino que comenzamos a crecer. Ahora somos jóvenes, pero vivimos experiencias de fracaso o de pérdida o circunstancias adversas donde el diablo usa esos momentos, esas circunstancias, para poner pensamientos de derrota, para poner temores, para poner unos pensamientos que ahora están destruyendo la vida de la persona. Y ahora ese joven se vuelve un adulto, pero ¿sabe cómo es el adulto? Un adulto inseguro, con complejos, con una autoestima baja, con convicciones incorrectas. Note cómo el diablo trabajó en Eva, en David, en Judas, y lo que logró a través de los pensamientos, porque todo empezó en la mente. Llevó a Eva a cometer el peor error de su vida. Llevó a David a hacer algo contrario a Dios, y llevó a Judas a vender a su maestro. ¿Por qué le hablo de eso en esta noche? Porque el diablo sigue trabajando. Y él tiene un objetivo: sacarte a ti del propósito de Dios. Él quiere confundir tu mente para que tú en la confusión tomes malas decisiones, para que tú en el desánimo renuncies. Por eso el apóstol Pablo le habla a la iglesia, y en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 23 dice la Biblia: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Mire cómo lo dice en la Nueva Traducción Viviente: en cambio, dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Porque ahora que llegamos a Cristo, no sé con qué faltantes pueda llegar una persona, con qué autoestima, con qué concepto de sí mismo, si es inseguro o seguro, temeroso o una persona valiente, no lo sé. Pero ahora lo que Dios necesita es renovar tus pensamientos. ¿Por qué Dios necesita trabajar en la mente del cristiano? Porque es que tu mente determina lo que crees, y lo que crees determina lo que haces, y lo que haces determina lo que obtienes. Entonces, de allí es donde el diablo sabe lo mismo y dice: voy a trabajar en la mente de esta persona. Pero el apóstol Pablo dice: déjense renovar por el Espíritu, que Él renueve sus pensamientos y las actitudes. La peor mentira que usted se puede creer es que usted está full, que usted está re bien, que usted cuando llegó a Cristo, usted ya, mejor dicho, no necesita nada más sino ser salvo. No, hay algo que necesitamos: es transformar nuestra mente a través de la renovación de nuestro entendimiento, para poder comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Yo me pregunto, cuando David, un jovencito, adolescente, está frente a Goliat, ¿qué pensamientos, qué tipo de mente estaba habitando en David? Ese grandote medía mucho más que él, era diestro para la guerra, tenía armamento y una bocota grandota.
Tanto que lo que busca Goliat es amedrentarlo, así como tenía amedrentado a Saúl. ¿Recuerda usted la historia? Pero sabe yo qué veo en David. Veo a un hombre seguro de sí mismo. Veo a un hombre con una autoestima correcta. Veo a un hombre que conocía a su Dios. Veo a un hombre que no se dejó amedrentar por los problemas. No se dejó destruir por los gritos. No se dejó amedrentar por las palabras. Veo a un hombre con pensamientos de victoria, porque antes de tu victoria está tu mentalidad. Y si David llegó un día a ser rey fue porque creyó que podía hacerlo. Hermano, la mente juega un papel fundamental en tu destino. Y por eso el diablo trabaja allí, poniendo pensamientos de derrota para llevarte a la derrota. Poniendo pensamientos de temores para... ¿Sabe qué produce el temor? Parálisis. Una persona temerosa no hace porque tiene temor. Entonces, si tú no haces, Dios no respalda, porque Dios respalda lo que tú haces. Y al tener temor y al no hacer, Dios que va a respaldar. Y el diablo está aplaudiendo, diciendo: lo tengo amedrentado, lo tengo paralizado, lo tengo atemorizado. Allí está acobardado. Le da miedo abrir un grupo. Le da miedo abrir su propia empresa. Le da miedo predicar. Le da miedo casarse. Le da miedo tener hijos, le da miedo, y ahí lo tiene. ¿Y dónde surgen los miedos? En la mente. Los temores te paralizan, te vuelven impotente. Pero aprendamos de David. David lo miró a Goliat como él era. Porque usted va a ver las cosas no como son, sino como es usted. Ahora, ¿qué debemos de hacer para poder tener una mentalidad? ¿Sabe cómo la Biblia llama al cristiano a ser en su mente y en sus pensamientos? Dice la Biblia: tengan la mente de Cristo. Wow, ¿qué significa eso? Es pensar como Dios piensa, hablar como Dios habla, actuar como Dios actuaría. ¿Qué pasaría si Dios se te revela y te da sueños, pero en tu mente no caben los sueños de Dios? Si Dios te presenta la mejor oportunidad de tu vida, pero está lleno de temor y no te mueves, ¿qué necesitamos hacer? Y hoy le quiero enseñar 3 principios para que su mente sea renovada y para que usted sea una persona victoriosa. En primer lugar, hacer un diagnóstico genuino de los pensamientos en nuestra mente. ¿Qué es hacer un diagnóstico? David le dice a Dios: Señor, escudriñame. Quiero confrontar lo que estoy pensando con lo que tú dices. Eso lo tuvo que haber hecho Judas, un diagnóstico. ¿Yo por qué estoy pensando así de Jesús? ¿Yo por qué me estoy robando la plata de las ofrendas? ¿Yo por qué estoy pensando de esta manera? ¿Por qué ando hablando con los fariseos? Si Judas hubiese hecho un diagnóstico a tiempo, quizás se hubiera evitado ese fracaso. Detecte qué puede estar bien o qué puede estar mal en sus pensamientos y sea honesto con usted mismo. Porque si usted tiene temores, si usted tiene confusión, desánimo, si usted está pensando cosas incorrectas, sea honesto con usted mismo. Romanos capítulo 8, versículo 6, dice la palabra: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz.
¿Qué está determinando mis pensamientos? ¿La palabra de Dios o las mentiras del diablo? Y allí es cuando tenemos que aprender a detectar qué cosas pueden estar operando en mi mente, qué mentiras del diablo. El diablo muchas veces te hace creer a ti que tú no vas a poder salir adelante, que tú no vas a poder prosperar, que tú no vas a poder dejar ese vicio, esa adicción, ese pecado. Y el diablo te dice, tú vas a recaer. Entonces usted escucha tanto eso que usted termina diciendo, sí, yo voy a recaer, yo no puedo. ¿Cuánta gente no ha dicho eso? Yo no puedo dejar ese pecado. Yo no puedo dejar ese pecado. Yo no puedo dejar ese pecado. Yo no puedo. ¿Qué está diciendo? Es una creencia. ¿Basada qué? En un pensamiento. Entonces, como él no cree, no va a pelear en contra de eso, ya se rindió. Y eso lo va a llevar a una acción que va a recaer. Y esa recaída va a marcar su mañana. Por lo tanto, en el momento en que viene el pensamiento, yo tengo que detectar y decir, ¿yo por qué estoy pensando así? ¿Cuánta gente no piensa hoy en día y dice, en este país no se puede salir adelante? ¿Usted ha escuchado a alguien decir eso? En este país no se puede salir adelante. En este país no se puede salir adelante. En este país no se puede salir adelante. En este país no se puede salir. En este país, en este país, y está rondando. ¿Usted cree que esa personita va a salir adelante en este país? No, hermano. ¿Usted con esos pensamientos está esperando bendiciones? Es que aquí es imposible prosperar. ¿Quién ha dicho eso? Aquí es imposible prosperar. He escuchado a mentores decir, ¿por qué no mandó a nadie al encuentro? No, pastor, es que eso es muy duro, eso es imposible, no, la gente no tiene plata. Cuando tú cambies tu mente y comiences a creer otras cosas, las otras cosas van a pasar. Es que el médico me dijo que esta enfermedad es incurable de por vida y que seguramente me va a matar. Entonces salgo de donde el médico con el dictamen, con el examen, salgo diciendo, como si yo le dijera amén al médico, amén. Y yo salgo, esta enfermedad es incurable y se lo cuento a todo el mundo, tengo una enfermedad incurable, esto seguramente me va a matar y tengo que tenerla de por vida. Hagamos un diagnóstico. Y algo muy importante es que usted tiene que aprender a detectar la fuente de donde vienen esos pensamientos. ¿Quién te sembró la semilla de que aquí no se puede prosperar? ¿Quién? ¿Quién? Y es tremendo ver cómo opera el diablo, porque el diablo desde los colegios quiere adoctrinar. En las universidades, con pensamientos socialistas, comunistas, ideología de género, sectas, movimientos. Y ahí el diablo, ¡pum!, te sembró la semilla. Un rechazo social. Hay gente que le tiene rabia a los ricos. Hay otros que le tienen rabia a los políticos. Hay otros que son homofóbicos. ¿Quién te sembró esas mentiras? ¿De dónde vienen? Porque una de las cosas que el diablo usa son tus sentidos para introducir la mentira y poner el engaño, y cuando tú lo crees se convierte en verdad. Segunda de Corintios 11:3. Pablo dice, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cuáles son los sentidos? Lo que yo veo, lo que yo oigo,
lo que yo saboreo, lo que yo palpo. Y es interesante. Yo hablaba con una persona en estos días con unos pensamientos de derrota. Y yo le decía, ¿qué está alimentando esos pensamientos en ti? Y esa persona es una persona que vive saturada de redes sociales. Hay otros que viven saturados de noticias todo el día. En vez de prender una predicación para verse a las 6 de la mañana, lo que hace es prender el AM ahí, la radio, la noticia y ¡pum! Se conecta en la mañana con noticias y se duerme con noticias. ¿Sabe algo? Hasta los psicólogos seculares dicen, no vea más de un noticiero al día. Porque eso se convierte en una pandemia de temor. Y usted después anda asustado, anda temeroso. ¿Qué está causando las redes sociales en su mente? El 80% de las cosas que usted ve en una red social son basura. Con esto no le quiero decir que usted se tenga que encerrar por allá en un monasterio, o que usted no puede usar el internet o las redes sociales. Pero lo que sí le quiero decir es que usted tiene que detectar qué usa el diablo para traer semillas de pensamientos incorrectas. Hay gente que sale de la iglesia y por allá escucha a un rebelde que salió mal de la iglesia, hablando mal de la iglesia y se convirtió en el mejor amigo. Y ahora esa persona llega a la iglesia y llega mirando lo feo a uno. ¿Y qué le pasó? Ya está predispuesto. ¿A quién estás oyendo? Usted va por allá y habla con una persona fracasada y esa persona fracasada le dice, aquí no se puede, esto vamos a fracasar, yo me voy a así me decía alguien, me dice, ¿sabe qué me decía? Yo no me caso porque yo me voy a divorciar. Y ni conocía a la novia todavía, ni la conocía. Y yo le decía, ¿y por qué pensás así? Porque es que todos en mi familia han fracasado. Ese pensamiento genera una creencia. Y esa creencia generó una conducta. Y esa conducta lo tenía soltero. Ya el hombre no es soltero, sino solterón. Porque tiene como casi 50 años. Miedos. ¿Qué sembró? Yo le decía a esta persona, ¿y usted por qué no deja de mirar tanto los que fracasaron y comience a ver los que son exitosos? Porque yo conozco mucho hogar exitoso también, matrimonios fuertes, bendecidos, prósperos, matrimonios que son fieles el uno al otro, que se aman, que se respaldan. Yo también los conozco. ¿Quién habla a tu oído? ¿Un ganador o un perdedor? ¿Qué estás mirando con tus ojos? ¿Qué lugares estás frecuentando? ¿Esa es tu vida? ¿Es tu mente? ¿Son tus creencias? ¿Son tus acciones? ¿Es tu destino? Allí es cuando yo tengo que pedirle a Dios discernimiento y hacer un diagnóstico y decirle al Señor, Señor, yo voy a cerrar puertas. Yo no soy un basurero del diablo. Dime tus amigos quiénes son y te diré para dónde vas. Diré cuál es tu destino, dependiendo de la gente que te rodea. Leía una frase muy interesante en estos días que decía, quien le abre puertas al diablo está a la merced de sus planes demoníacos de destrucción y muerte. El encargado de abrir puertas o cerrarlas es usted mismo. No me venga a decir, no, es que es imposible. Ya, si ve, ya empezó mal. Es que yo no puedo. Peor aún, está mal. ¿Sabe cuándo usted va a poder? Cuando usted comience a creer que puede hacerlo. ¿Sabe cuándo usted va a comenzar a prosperar?
Cuando usted crea que puede ser próspero. ¿Sabe cuándo su ministerio va a dar fruto? Cuando usted crea que Dios a usted lo tiene para grandes cosas. ¿Sabe cuándo su familia va a salir adelante? Cuando usted crea que en Cristo usted es más que vencedor. Hablaba con una pareja que no quiere tener hijos. Y yo les decía, ¿y por qué no quieres tener hijos? Y me decía, es que este mundo está muy difícil. Y a mis hijos les va a ir muy, muy mal acá. Y en este mundo van a sufrir. Imagínense lo que ya le está profetizando a sus hijos. Le va a ir mal, va a sufrir, mejor dicho, que no nazca mejor. Y esos pensamientos, cuando yo los escucho hablar, para mí eso choca, porque yo no pienso así. Por eso tengo 3 hijos. Ya le estoy proponiendo a mi esposa el cuarto, pero no la he convencido. No, mentira, no. Yo veo a mis hijos y estos van a ser unos campeones, victoriosos, prósperos, siervos de Dios. Yo estoy tan seguro que les va a ir bien, que sabe cómo les va a ir bien. Pero imagínese usted pensando mal. Y de pronto se van para el colegio. ¿Y qué tal que los atropelle un camión a esa buseta en lo que van mis hijos? ¿Y qué tal que allá los violen? Hermano, tantas preocupaciones y una mentalidad tan incorrecta. Alguien decía que el 80% de sus preocupaciones nunca van a pasar, y usted preocupándose y mortificándose y ni duerme, y eso no va a pasar. Un hombre me decía, pastor, es que yo temo que a mi hija le vaya mal. Una niña de 12 años, yo temo que a mi hija le vaya mal. Yo le dije, pues deje de temer. Usted tiene una mentalidad previendo un futuro de fracaso. Renueve su mente, su corazón. Lo segundo que tenemos que hacer es confrontar todo pensamiento incorrecto y desecharlo. Detectar, confrontar todo pensamiento incorrecto y desecharlo. Le quiero decir que usted está en una batalla en su mente entre la verdad y la mentira. La verdad es Dios, la mentira viene del diablo. Jesús destapó al diablo y dijo, él es el papá de la mentira, el padre de la mentira, pero yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué tenemos que hacer? Detectar. No se confíe tanto de usted mismo diciendo, no, es que yo estoy pensando bien. Mire lo que dice la Biblia, Proverbios 3, perdón, 2 Corintios 10, versículo 5. Dice la palabra, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo estoy pensando que me va a ir mal. ¿Yo por qué estoy pensando así? Yo estoy pensando que me voy a quebrar financieramente. Yo evalúe. No voy a tener el dinero para pagar la próxima renta. ¿Por qué estás pensando que no vas a poder? Y les reitero, esos pensamientos determinan creencias. Y de acuerdo a tus creencias actúas. Dice la Biblia, Proverbios capítulo 3, verso 5. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Confiar. Entonces la mente me grita y me dice, no, tú no puedes. Pero Dios te dice, tú sí puedes.
Entonces yo le digo a la mente, olvídese mente, yo someto este pensamiento a la obediencia a Cristo y declaro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué tiene que tomar usted hoy y desechar? Pensamientos de derrota, fatalismo. ¿Sabe qué es fatalismo? Una mamá estaba esperando a su hijo, tenía que llegar a las 9 de la noche a la casa, eran las 9:30, no llegaba. La mamá desesperada, asomada a la ventana, pensando, ay, ¿qué le habrá pasado? Seguro que lo atropelló un carro, seguro que lo secuestraron, ay, de pronto se le cayó un edificio encima, ay, seguro lo robaron, ay, llamemos a uno, mi hijo, llame a la morgue. Usted se ríe, pero hay gente así, 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 así. Y se montan en unas películas. Y después aparece el peladito comiéndose un helado. Tranquilo. Y la mamá, ¡ah! Ya le dio fue un paro cardíaco. ¿Cómo está pensando usted? ¿Usted es así? Es que hay gente que lo llaman y se imagina lo peor. Y lo llaman. Usted Samuel Díaz, ay, ¿de dónde me está llamando? ¿Qué pasó? ¿Y por qué? Yo no fui. Oiga, tienen unos pensamientos de persecución serios. Será el pasado que lo tiene así. Ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es estar ansioso. ¿Qué va a pasar? Es como el que va a hacer un examen y está diciendo, ay, me voy a ir mal, me voy a equivocar, voy a perder, no me van a aceptar. Esos pensamientos, esas preocupaciones son las que usted tiene que tomar y desechar. Porque por eso es que tiene estrés, por eso es que no duerme bien, por eso es que la mente mantiene atada, oprimida. No tiene ni libertad para orar. ¿Por qué? Porque el diablo está trabajando en tu mente. Pensamientos de pobreza. Empezando, si usted dice, yo soy pobre, ya empezamos mal. Porque seguramente ni es pobre. Yo lo puedo llevar por allá a una persona que realmente es pobre, que no tiene techo, o que vive en una casa sin acueducto, sin alcantarillado, sin comida. O hay zonas en Colombia donde la gente come una sola vez al día y usted está gordo y cachetón y diciendo que es pobre. Diga el pobre, rico soy. Usted solo va a vivir una vida aquí en la tierra. ¿Cómo la quiere vivir? ¿En pobreza o en riqueza? ¿Cómo la quiere vivir usted? ¿En escasez o en prosperidad? ¿Cómo la quiere vivir? Porque usted no va a vivir 2 veces, ni 3 veces, ni va a reencarnar en un burro o en una paloma. Olvídese de eso. Usted solo va a vivir una vez. ¿Cómo la quiere vivir? ¿Cómo? Dígame. ¿La quiere vivir en abundancia, en prosperidad, en riqueza? ¿La quiere vivir así? Entonces comience a pensar así. Porque de acuerdo es el pensamiento en el hombre, tal es él. ¿Lo dice la Biblia o no? Tal es el pensamiento del hombre, tal es él. ¿Usted quiere tener un hogar fracasado o bendecido? ¿Hijos prósperos o en la ruina? Entonces, ¿qué está pensando hoy? ¿Qué está declarando hoy? ¿Qué está creyendo hoy? ¿Usted se cree bonito o se cree feo? Dígame la verdad. ¿Usted es de los que ni tiene espejo para no mirarse? Mire, yo conozco gente que, bueno, no es fea, sino que tiene una belleza rara.
pero se creen lindos. Se creen lindos. Y esos que se creen lindos se consiguen novias bonitas. Porque ellos se creen, no tiene cara, pero tiene labia. Él se cree lindo. Mientras hay morenitos acomplejados por la raza, hay otros negritos que se creen Simón Bolívar. Sí, porque hay gente que está llena de complejos. Hay otros que tienen seguridad, que tienen confianza. ¿Cómo piensas tú? Yo creo que esta es una palabra para que usted evalúe su manera de pensar. ¿Usted piensa como perdedor o como ganador? Como piense usted determina lo que usted es, lo que usted cree, lo que usted hace y lo que usted obtiene. Si usted está padeciendo una enfermedad, ¿ya se resignó a esa enfermedad o usted cree que es temporal? ¿O usted cree que Dios lo va a sanar? ¿O usted cree que para Dios es imposible? Lo que usted crea, en el nombre de Jesús, sucederá. Cree y verás la gloria de Dios, dice la palabra. Hay gente que se puso a ver lo que pasó por allá en Turquía, en Siria, ese temblor tan bravo, ¿no? Y ahorita anda mirando el techo de la casa. Y no puede ni dormir. Había una persona parada debajo de un marco, así de una puerta. Entonces, ¿y usted qué hacía ahí? No, es que de pronto tiembla. Imagínese. Seguro que se le va a temblar. Miedos, temores. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar todo eso, dice la Biblia. Tómelo y sométalo a la obediencia a Cristo. Si esto no lo dice la Biblia, yo lo desecho. Si la Biblia dice algo contrario, yo creo a lo que dice la palabra de Dios. Dele un fuerte aplauso a ese Dios poderoso. Y en tercer lugar, tercero, llénese de la verdad de la palabra de Dios. Llénese de la verdad. La Biblia no es un libro más. No es un libro religioso. La Biblia es la verdad. Y usted va a creer lo que usted reciba con mayor contundencia. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si usted no tiene una mente bíblica, usted tiene una mente mundana. Y la mente mundana se convierte en el taller del diablo. ¿Y qué busca el diablo? Engañarte, hacerte creer cosas que no son ciertas, etiquetarte. Fracasaste ayer, ya quedaste etiquetado, eres un fracasado. Esas son las etiquetas del diablo. Y peor aún, condenarte. ¿Sabe qué es una condena? Un dictamen. Cuando cogen a una persona cometiendo un delito, lo llevan al juez y el juez dice: usted está condenado a 30 años de cárcel. Es una sentencia. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que para los hijos de Dios no hay condenación. El diablo te etiqueta, te engaña y te dice: te va a ir mal, vas a fracasar, te vas a divorciar, vas a terminar en la ruina, vas a perder, te condena. Pero usted deje de comerle cuento al diablo.
créale a Dios y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es la palabra. Y termino con esto. El libro de Filipenses tiene un versículo muy famoso. Pablo diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cierto que es famoso ese versículo? Ahora, cuando Pablo escribe a la iglesia en Filipo, él se encuentra en Éfeso. De hecho, cuando inicia escribiendo Filipenses, dice: desde mi prisión escribo. Pablo estaba aprisionado en una cárcel, seguramente aguantando hambre, frío, desnudez, con una injusticia sobre él. Pero nada de eso robó la mentalidad de reino que él tenía. Porque tus circunstancias no te definen. Lo que te define es tu mente, lo que tú piensas. Y dice la Biblia que Pablo, en esa condición, en esa prisión, en esa desnudez, en esa circunstancia adversa, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú no permitas que las circunstancias determinen lo que tú piensas. Tú puedes vivir en un sector donde hay pobreza, pero tú no eres pobre. Tu mente es diferente. Tú puedes vivir en un mundo de pecado, pero tú no eres un pecador. Tú eres santo porque eres un hijo de Dios. A tu alrededor la gente puede fracasar, pero tú no eres un fracasado. Las empresas se pueden quebrar, pero eso no determina lo que tú piensas. Lo que determina lo que tú piensas es la palabra. Por eso, si usted quiere caminar en victoria, aliméntese de la Biblia. Si usted anda desnutrido bíblicamente, usted es presa fácil del diablo. Y el diablo va a poner pensamientos de tentación y vas a pecar, de pobreza y vas a estar en la ruina. Porque lo que tú piensas, eso determina lo que tú eres.